Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Siete procesos penales abiertos contra varios personajes políticos de la Revolución Ciudadana marcan la coyuntura del país. El expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass ya tenían procesos en el 2017 y 2018 por el delito de asociación ilícita relacionada a Odebrecht, con condena de 6 años para Glass y un llamado a juicio por el plagio del activista Fernando Balda para Correa. A esto se suma el caso Sobornos 2012-2016, en el que se investiga el delito de cohecho. Correa calificó como una persecución política en su contra la decisión de la jueza Daniela Camacho, quien llamó a juicio al exmandatario y 20 personas más. El movimiento político Revolución Ciudadana afirmó en un tuit que el caso Sobornos, armado de la noche a la mañana sobre la base del famoso cuaderno de Pamela Martínez, que lo escribió en un vuelo Quito-Guayaquil, tiene como objetivo impedir su participación en las elecciones del 2021. 8:20 vía Skype. Estamos conectados con el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado, a quien queremos saludarle cordialmente desde los estudios de Pichincha Universal en Quito, Ecuador. Economista Correa, tenga usted muy buenos días. Le saluda Washington Yepes, nos acompaña Liceñi Espinel y Orlando Pérez. ¿Cómo está, economista? Buenos días, o buenas tardes allá ya, ¿no? Gracias, Washington, Liceñi, Orlando. Un abrazo a usted, a Trenquera. Estoy bien, dentro de lo posible, claro. Son momentos muy duros, ver cómo se mete preso, y los cortos de destruir, ver cómo destruyen la paz, cómo nos retrocede. Pero hay que sacar ánimo. Dice, me metí tripas, corazón, y que se adelante. Y no me queda ninguna duda de que venceremos. El problema es cuánto daño hagan hasta que llegue ese momento. Pero muchas gracias por esta entrevista, porque ustedes saben también que ha habido una censura mediática brutal, un blindaje mediático contra nosotros que nunca se ha visto en el país. Economista Correa, queremos comenzar esta entrevista pidiéndole a usted a su vez un comentario de las declaraciones que en las últimas horas hizo el presidente Lenín Moreno sobre la detención del padre de Gabriela Rivadeneira, que pasamos a hacerle escuchar muy brevemente unos 10 segundos para que usted tenga la bondad de comentar. Adelante el audio. La unidad de análisis financiero hizo una operación en la cual capturó y detectó millones de dólares en manos del padre y un pariente de una asambleísta ecuatoriana que acaba de refugiarse en México. ¿Cuál es su comentario, economista Correa? Mire, no salió el audio acá, pero sí lo he escuchado, si es lo que se refiere a aseverar que había recibido 5 millones de dólares el padre de una asambleísta, había huido del país supuestamente perseguida. ¿Es ese el audio? Sí. Ese mismo es. Felizmente no lo escuché porque hubiera sido capaz de vomitar en pantalla. Están pasando por streaming esto. Hubiera sido una vergüenza porque revuelve el estómago, ¿no? Créame que cuando se empezó a repartir las canalladas, este tipo estuvo en primera fila. No entiendo cómo un presidente puede evaluar tanto la palabra presidencial, puede atentar tanto contra los derechos humanos, atentar contra la presunción de inocencia y su odio que se le desborde de tal forma. ¿Cómo puede aseverar algo tan infame que ya se demostró que es mentira? Por eso debería renunciar a este tipo. Por eso es que tiene la poca credibilidad que estaba escuchando cuando Paulina daba sus tan informados e inteligentes análisis. Por eso nadie le cree. Pero ya no le siga haciendo mal al país. Renuncie. Usted es una persona que no mereció la presidencia, engañó a todos y ha demostrado que es un canalla y lo sigue demostrando. Miente como respira. Ya no le haga daño al país y retírese. Usted es el corrupto y sabe que tarde o temprano se va a demostrar esa corrupción, pero quieren morir matando. Ya saben que están, como lo decía Paulino, irreversiblemente perdidos, pero quieren destrozar todo a su paso, especialmente, únicamente la Revolución Ciudadana.
Expresidente Correa, ayer Diario El Universo le dedicó un extenso artículo bajo el título "Rafael Correa era el líder de la organización delincuencial". En este artículo se enumeran los supuestos elementos de convicción destacados por la jueza Daniela Camacho para llamarle a juicio por el supuesto delito de cohecho junto con 11 exfuncionarios públicos y 10 empresarios. ¿Cuál es su opinión al respecto? Primero, qué pena, ¿no? Qué pena que tengamos que empezar la entrevista hablando de las mentiras del presidente de la República, hablando de cosas negativas en lugar de hablar de cómo seguir construyendo carreteras, construyendo educación, las becas. Dieron 38 becas el año pasado. Sin eso no hay futuro, ¿no? Hablando de tantas cosas, la seguridad, la necesidad de trabajo, reactivar la economía. No, tenemos que empezar a defendernos de todas las canalladas, de todas las infamias que lanzan. Pero yo le agradezco, Diario del Universo. Usted leyó las pruebas contra mí. Sí, los $6,000 y la versión de François Villalba. La fiscal está puesta ahí, no para buscar la verdad, sino para perseguir. ¿Sabes lo que hizo la fiscal? Y dio una certificación a superintendencia de compañías, de bancos, diciendo que no existe fondo que haga préstamos en la presidencia. Eso es de acuerdo al derecho mercantil, cuando usted tiene una institución, una caja de ahorro dedicada a préstamos. Pero cuando tiene una vaca, como le llamamos en nuestro país, en una oficina donde todos ponen de su bolsillo para comprarle el regalito al cumpleaños al compañero que cumplió años, hacer el préstamo al compañero que tiene una urgencia, para darle la computadora al hijo del conserje que es buen alumno y no tiene computadora en su casa. ¿Qué permiso de la superintendencia estamos hablando? Es lo que está diciendo esta señora, que todos los que nos escuchan, Radio Pichincha, y felicitaciones por la extraordinaria labor que están realizando. Si ustedes quieren hacer una vaquita para tener un fondito y ayudar a la gente, tienen que pedir permiso a la superintendencia. Acá hay uno ridículo. Esto nada más demuestra nuestra honestidad. Pero todo es así, todo. Para empezar, ¿tienen prueba ustedes que los archivos no han sido adulterados? Vamos a demostrar en el juicio cómo han manipulado esos archivos. Y si hay justicia, serán presos ellos por el fraude procesal. Segundo, por ejemplo, versiones de tipo como Teodoro Cagle, que me presionaban, me seguían para que financie la inauguración de las obras. Pero por supuesto, pues ya la había construido. Tiene que financiar la tarima, el sonido, y eso lo quieren hacer pasar como campaña. Eso es inauguración de obras. Siempre se ha hecho así en el Ecuador y en todas partes del mundo. Incluso muchas veces está en el propio contrato. El que hace la obra, hasta por cortesía, si el presidente, el ministro, el gobernador va a inaugurarla, pone la tarima, pone el sonido, pone una comidita. ¿Dónde está lo malo en eso? Y eso es lo que declara ese tipo y estas son las pruebas. Ahí no ha habido soborno, no ha habido cohecho, solo ha habido la mala fe y gracias a Dios la incompetencia de la fiscal, ¿cómo se llama esta señora? Diana Salazar, y la mala fe, porque no es incompetente, de la jueza Camacho, a la cual les tocan todos nuestros juicios. Una acotación, ¿no? Dice en Washington, escuchaba y Orlando, que decían que el 2017 yo tengo juicios. No, les hago el recuerdo cronológico. Hasta el 10 de julio, con mi retrato en la plaza, me despidió Lenín Moreno diciendo que era la máxima maravilla, que te vaya bien Rafael, Dios te bendiga, y aplauso, ovación. Luego, como denuncié desde el aeropuerto su pacto con Abdalá Bucaram, que jamás lo vamos a aceptar, ¿no? Entonces empezó la persecución. En octubre del 2017, acuérdense, dijo en Perú, o desmiéntame si estoy siendo impreciso, ¿no? Que deseaba ver un presidente, no perdía la esperanza de ver un expresidente preso, claramente refiriéndose a mí. En noviembre, ya eso ustedes no lo saben, porque fue secreto, no, eso sí, en redes sociales ya Valda, cuando estoy diciendo en pocos meses, Correa tendrá alerta roja de Interpol. Revisen, noviembre del 2017. En abril, eso es lo que ustedes no saben, se reúnen en secreto con el abogado de Valda en Guayaquil, con Moreno, preparando todo este complot. Y después sacan un checaiza, al cual ni conozco, diciendo que el propio presidente de la República lo llamó para el supuesto secuestro de 40 minutos. Un tipo que ahora supuestamente es el máximo opositor nuestro, que no es ni siquiera asambleísta, no es profesional, secuestrado por sus propios cómplices en negocios ilícitos, y resulta que por eso entonces tengo un orden de prisión. Entonces, es necesario no perder la memoria. Yo salí de la presidencia sin una infracción de tránsito, pero empezó la persecución y como tienen la justicia cooptada, inventan juicio de causa, no son 7, entre llevadas por el Ministerio Público y privadas son como 30 las causas penales que tengo. Expresidente, solo un ratito antes de darle paso a Orlando, a usted se le acusa y a sus ex colaboradores de haber dado contratos a cambio de sobornos. Los contratos que se mencionan como elementos de convicción
fueron por licitación pública, según su exministra María de los Ángeles Duarte. La propia Contraloría de Carlos Polit y Pablo Celi, quien fue jefe de auditoría y subcontralor en la administración de Polit, tenían que haber revisado esos contratos y no determinaron nada ilegal, según Duarte, en esas auditorías. ¿Cómo entonces se convierten ahora en elementos de convicción para acusarles? Porque es cuento, no existe. Pero tienen que llamarnos. Todos sabemos que lo que buscan es impedir mi participación en las próximas elecciones porque saben que lo vamos a derrotar. La gente está harta. Como lo acaba de decir Paulina Recalde, está harta. Este gobierno, yo no recuerdo una época tan triste, dice Paulina, comparable a 20 años atrás con la crisis del 99, pero por ejemplo el desprestigio de la Asamblea, una Asamblea tan mediocre, yo no recuerdo el retorno a la democracia, un Litardo, una Elizabeth Cabeza, entre todos no hacen uno, con las trampas, el 30 de diciembre, inconstitucionalmente reuniéndose para de urgencia aprobar una ley para complacer al Ejecutivo. Eso no lo recuerdo del retorno a la democracia, pero es porque no existe. O sea, ¿cómo se puede explicar que eso sea soborno si ha sido por licitación pública? Mire, para que haya cohecho, quiere decir primero que la persona que le dio la plata, si la recibió Pamela Martínez, que parece que se ha recibido dádivas por lo menos indelicadas, ¿no? Ilegales, Odebrecht y otras compañías en su empresa Nexo Global que nadie sabía que existía, ¿no? Entonces, tiene que ella tener la capacidad del contrato. No es que usted le dio plata a Pamela Martínez y resulta que ganó un contrato del Ministerio de Obras Públicas y ahí está el cohecho. No, es el que recibió la plata el que debe tener capacidad de darle contrato. Primera cosa que no existe. Segundo, debe haber conexión. Le di la plata y después de 2 meses le dieron el contrato. Oiga, hablan de supuestos aportes como el de Teodoro Calle, que es para inaugurar su propia obra, después de que se le dieron los contratos. Pero no tiene sentido, no tiene el menor sentido. Por eso han tenido que inventarse cuadernos, adulterar archivos electrónicos, por eso han tenido decir que $6,000 prestados por un presidente después de 6 años en la presidencia. Eso no habla de nuestra honestidad, que habla. Después de 7 años, prestar $6,000 por un sobregiro y que lo pague hasta el último centavo es de fondos ilícitos porque no tienen de qué acusarnos. Caso, Arroz Verde es una gran invención. Pero, por favor, no perdamos el sentido común. Nos han robado el sentido común. Hasta el alma alguna vez se nos ha robado. Porque hay gente que odia sin razón. Si hubiese habido una organización criminal dedicada a los sobornos, encabezada por el propio presidente de la República, el vicepresidente no se hubiera dado cuenta. Pero reflexionen, me contesta el pueblo de Pichincha. Es que no se hubiera dado cuenta. ¿De un tonto, ciego, qué? Como en el caso Valda, ¿sabe lo que dijeron? Que había toda una policía política para perseguir. El caso Valda creo que fue 2012. ¿Ustedes creen que el vicepresidente de la República no se va a dar cuenta que había una policía política? Y ese vicepresidente era Moreno. Todo un cuento, un invento por el lawfare, la persecución, la judicialización de la política para tratar de destruirnos porque somos la única oposición verdadera a este gobierno nefasto y somos los únicos con los 10 años de Revolución Ciudadana que quisimos cambiar y logramos en parte cambiar el sistema e incomodamos a lo que siempre han vivido de él, ¿no? La partidocracia, los poderes económicos, los ciertos mandos militares, incluso poderes religiosos. Claro que sí, bienvenido, presidente. Le saludo Orlando Pérez. En las condiciones actuales, parecería que se produjo un punto de inflexión después de octubre, no solamente por las encuestas que menciona Paulina Recalde, no solamente por algunos elementos de orden estadístico o de encuestas, pero también hay otros, como por ejemplo, que organismos internacionales les den la razón al no emitir alertas rojas, que la CIDH le dé medidas cautelares a Jorge Glass, a Paola Pavón, a Virgilio Hernández, a Cristian González. ¿Este punto de inflexión será suficiente como para que en lo que queda de este año, es decir, un año preelectoral, y los tiempos de la justicia le permitan a Rafael Correa presentarse de candidato a la vicepresidencia o asambleísta en el 2021? Bueno, no creo que haya sido un punto de inflexión tan grande. Ya venía en descalabro, en caída libre el gobierno de hace meses. De hecho, las protestas de insatisfacción frente al gobierno. Los supuestos analistas del gobierno y el corifeo, esta señora Ana Belén o María Belén, una asambleísta con taxi terrible, como se comporta esta señora, que la protesta destruyó el tejido social, destruyó la cohesión. No, ellos destruyeron el tejido social y la protesta es expresión de esa agresión. Esto ya venía cayendo. Lo que sí es claro es lo que tú has dicho. Hemos perdido, y bueno, por la prensa también, ¿no? Que con las excepciones como ustedes, la prensa es algo terrible. Tampoco hemos visto tan mala prensa, yo creo que de la revolución alfarista, los ataques a Alfaro. Pero la falta de razonamiento, las cosas absurdas, ¿no? Entonces que no hay persecución política, pero resulta que la CIDH, ¿no? en un mes da 2 medidas, en verdad ellos sugieren, pero se llaman
un poco informalmente, medidas cautelares. En 2 meses, en un mes, perdón, 2. Eso es terrible para un gobierno. Resulta que México reconoce como asilado político al canciller Ricardo Patiño, el canciller que está allá, que pide el salvoconducto para 7 refugiados en México. Si eso no es persecución política, o sea, el mundo está reconociendo la persecución política. Y resulta que a nivel internacional ya uno pasa vergüenza ajena, como ecuatoriano me duele en el alma, porque se burlan de la justicia ecuatoriana. Interpol ve un comunicado de Ecuador y ya, archívalo nomás. La otra vez rechazaron la alerta roja para Pablo Romero, no me acuerdo si era Pablo Romero, para uno de los acusados, en una semana, algo nunca visto. Porque otro mito, Correa no da la cara a la justicia. ¿Qué justicia? Si Ecuador no hay justicia. Pero estamos dando la cara a la verdadera justicia, a la justicia internacional, y le ganamos absolutamente todo. En la CIDH, de gobierno a gobierno como México, en la Interpol, en el gobierno de Bélgica, que no le hace el más mínimo caso a la extradición. Esas no son pruebas. La persecución política que existe, lo infundado de todo esto, ya hemos perdido realmente entonces la sensatez. En todo caso, yo no soy lo importante. Créame, yo no soy lo importante. La gente que me conoce sabe que yo honestamente quería retirarme ingenuamente de la política, dedicarme a la academia, dedicarme a mi familia. Pero tenemos que defender al país, tenemos que defender a nuestra familia, tenemos que defender a nuestros compañeros encarcelados. Y si es necesaria mi presencia, ahí estaré. Ellos lo conocen y por eso lo van a tratar de impedir. Si los tiempos dan, desconozco. Claro que su estrategia es tratar de por todos los medios impedir que regrese al país. Si se les derrumba el caso Valda, si se les derrumba el caso Soborno, se inventarán algo más, ¿no? Pero no crean, yo no incendié Notre Dame, cuidado, yo no hundí el Titanic, porque con cualquier cosa van a salir. Entonces, su prioridad es evitar que yo participe en elecciones, que regrese al país, porque sabe que los derrotaremos contundentemente en las elecciones. ¿Lo lograrán o no? Esa es la lucha, no lo sé. Sí, pero de todas maneras, Rafael, el tema es que Rafael Correa en las encuestas siempre eleva mucho más la vara de lo que podría ser los representantes de la Revolución Ciudadana. Entonces, ¿hasta dónde el riesgo de no recuperar la patria, como menciona, tiene otro candidato ese impedimento? Vea, ojalá, es claro eso, no lo que tú dices, ellos lo saben, por eso quieren evitar de regreso. Esa es la gran diferencia con el proceso argentino, ni siquiera aprenden de la experiencia, ¿no? Miren lo que les pasó en Argentina, con las mismas tácticas, ¿no? 4 años acusando de corrupción a Cristina, persecución por todos lados, y le ganaron en una sola vuelta. La gran diferencia es que Cristina estaba allá. Yo no estoy en el país y lo saben y me quieren impedir regresar. Pero por otro lado, esto es un proyecto de millones de almas, de corazones, de millones de manos, de millones de mentes, de millones de ecuatorianos. Tienen que avanzar sin mí también. Hay muchos cuadros muy preparados para tomar la posta. No me gusta la palabra la posta, la han devaluado también, ¿no? Para tomar el relevo. Entonces, ojalá, también si no me dejan regresar al país, lo puedan hacer sin mí. Se trata de una cuestión de conciencia, se trata de una pregunta muy sencilla. ¿Es que ahora vivo mejor que antes con la Revolución Ciudadana? No, hay que votar por la Revolución Ciudadana. Pero es que Correa me cae mal, esto no es cuestión de estilo, esto es cuestión de fondo. Y por el fondo yo no soy de izquierda, ni siquiera es de ideología. La miseria, luchar contra la miseria, luchar contra la inseguridad, generar trabajo, darle beca a nuestros hijos, no es cuestión de ideología, es cuestión de sentido común. Y por último, si tenemos desencuentros con la gente de manos limpias, mentes lúcidas, corazones ardientes por la patria, siempre va a ser infinitamente más lo que nos una que lo que nos separa. Derrotamos a estos tipos y nos sentamos al día siguiente a la victoria a conversar cualquier desacuerdo que tengamos. Pero es necesario recuperar la patria, recuperar el futuro, o lo peor todavía está por venir, porque siguen estas políticas nefastas, como dije el sábado en el Enlace Ciudadano, y nos van a llevar a una crisis peor que la del 99. Recuperar. Expresidente, usted, para mencionar el tema de la CIDH, la patria, recuperar el futuro, o lo peor. Se cortó, Licenia, no le escucho. Ya. No hay audio. Ahí espero que me escuche. Usted mencionó hace un momento el tema de la CIDH. A usted y a sus ex colaboradores les acusan de incoherentes porque ahora aceptan las recomendaciones de la CIDH para procesos o para presos políticos en Ecuador. ¿Esas recomendaciones son buenas cuando les favorecen y son malas cuando no los favorecen? Mire, si tengo una virtud que en política es un gran defecto, es ser coherente. A mí me parece muy coherente. ¿O es que acaso alguna vez dijimos en campaña algo diferente de lo que hicimos como gobierno? Mientras tanto, este gobierno engañó a todo el mundo y él fue el que rompió la democracia. Ustedes saben que decimos lo que pensamos y hacemos lo que decimos. A mí me pueden acusar de cualquier cosa menos de incoherente.
Y es un problema, en política es un problema, porque uno es predecible. Pero en todo caso no es verdad. Yo sigo siendo un gran crítico de la Comisión Interamericana y podemos hacer un programa sobre eso si usted quiere. Para empezar, sede en Washington, y Washington no reconoce, no ha firmado, no ha ratificado la Convención Interamericana de Derechos Humanos, base del sistema. Washington es el principal financista de la CIDH, con Europa, extrarregional, Japón, países fuera de la región, es decir, pagan para controlar a otros, porque Estados Unidos no ha ratificado la convención. ¿Cómo podemos justificar esas cosas? ¿Cómo podemos justificar que la sede de la comisión esté en Washington, capital del país, con mucho respeto, pero el criminal bloqueo a Cuba, porque atenta contra todo el derecho internacional, o las agresiones a Venezuela, o tantas invasiones en América Latina, o promotor de la dictadura de los 70, cuyos muertos, heridos y desaparecidos los atendía la CIDH? Son paradojas que no podemos seguir admitiendo. Eso como primer punto. Yo sigo siendo un crítico, no solo de la CIDH, no de la OEA y de todo el sistema interamericano. Creo que necesitamos un sistema latinoamericano, particularmente un sistema latinoamericano de derechos humanos con una sola moral, no con la doble moral que ha mostrado muchas veces el sistema actual. Primera cosa. Segunda cosa, que están en la razón, obviamente pues le voy a dar la razón. Algunos de los mala fe dicen, cuando estoy de acuerdo, cuando me conviene y sí apoyo, cuando no me lo... No, cuando dicen la verdad estoy de acuerdo. Cuando dicen mentira, no estoy de acuerdo. Entonces, con nuestros compañeros dijeron la verdad. Y tercero, algo muy importante. Se les escapa, por eso hay que decir la verdad y toda la verdad y nada más que la verdad. Cuando había el mayor momento de confrontación con la CIDH, cuando estaba el secretario Santiago Cantón, Orlando, que le gustan esas cosas, se ha de acordar, argentino, que odiaba a nuestros gobiernos, ¿ya? Nos odiaba, no lo podía hacer abiertamente porque era secretario de la CIDH, hacía todo por desestabilizar. Cuando dejó la CIDH, continuó trabajando un corto tiempo en una fundación gringa y después fue a trabajar con Macri, en el gobierno, más exactamente de Buenos Aires, como Eugenia Vidal de Cambiemos, el partido de Macri. Y ahí sí se destapó, nos decía de todo, ¿no? A todos los gobiernos de izquierda de América Latina. Un tipo así no puede ser secretario de la CIDH. Luego vino Paulo Abrao, brasileño, y con él han mejorado muchísimas las cosas. Pero para que vean mi coherencia, cuando empezamos a hablar de las medidas cautelares, yo le dije, no son medidas cautelares, informalmente se le llama, son sugerencias a la CIDH, porque como siempre hemos dicho, la CIDH, de acuerdo al estatuto, no tiene capacidad para dar medidas cautelares de cumplimiento obligatorio, si puede sugerir lo que quiera. La que puede hacer eso es la Corte, que se llama, y en ese caso se llaman medidas provisionales. E insisto, Licenia, o sea, uno de mis grandes defectos como político es ser bastante coherente. Economista y compañeros, me permiten retomar el tema político. ¿Cómo encuentra el país a su nuevo movimiento político para las elecciones del 2021? Y ustedes van a tener la suficiente visión estratégica como para lograr consensuar un movimiento político de unidad de las fuerzas progresistas que les permita enfrentar con éxito las elecciones del 2021, tal como sucedió en Argentina, cuyo actual presidente, inclusive en una entrevista con usted en Russia Today, pues señalaba la bondad de haber tenido esa sensibilidad política de los actuales dirigentes para lograr cohesionar a las fuerzas progresistas y alzarse con un triunfo realmente histórico. Economista. Gracias, Washington, por esa pregunta, pero yo voy a revertir un poquito al menos el enfoque de la cuestión. Es que los ecuatorianos se sienten bien como estamos. Bueno, es evidente por las encuestas que el estado de ánimo está por los pisos, el país destrozado, el nivel de desempleo más alto, el rechazo total al gobierno, falta de credibilidad en todas las instituciones. Y cuidado, como saben que están cayendo, como les decía, quieren hablar al resto con ellos. Todos los políticos son malos, todos los políticos son como ellos deshonestos, ladrones, mediocres. No, entienda, pueblo ecuatoriano, no todos somos así. Aquí hay manos limpias. Para mí me han revisado todo. No han encontrado nada ni encontrarán, pero ya el que odia va a buscar cualquier pretexto para justificar su odio. No perdamos la fe en la política. Si el problema es su desarrollo, no es la política, es la mala política. Sin buena política jamás superaremos su desarrollo. La política es la forma en que una sociedad racionalmente toma sus decisiones, decide su acción colectiva, fundamental para el desarrollo, instituciones, leyes, etcétera, programas, proyectos, ¿no? Sin el problema de la mala política. Entonces, que no nos confundan en aquello, ¿no? Sobre su pregunta ya exactamente, yo le voy a revertir un poquito, porque sí molesta algunas veces el paternalismo que se encuentra con recta intención en ciertas preguntas, como que si la responsabilidad es de nosotros. No, somos ecuatorianos, ustedes quieren cambiar,
quieren volver a ese país próspero que era ejemplo no solo para Latinoamérica, para el mundo, indudablemente. Diga lo que diga la mediocridad política del Ecuador, vean los reportes internacionales, vean la clasificación de carreteras, de energía eléctrica, de todo. Nos pusimos al país en la vanguardia de América Latina y muchas cosas en la vanguardia mundial. ¿Quieren volver a ese país? Sepan votar por la Revolución Ciudadana. La responsabilidad es de ustedes. El arma está en sus manos, el voto es de ustedes. Claro, tenemos que hacer cierta parte nosotros. La mayor responsabilidad es de ustedes. O sea, que unidos, desunidos, lo que sea, sepan votar correctamente. Dicho esto, sí, obviamente, momento de unidad. Y no es momento de ideologías. A mí también me preocupa cuando se dice progresismo, lo pongo a temblar. Porque el nombre de progresismo se quiere justificar cualquier cosa. Hay países que María Fernanda Espinosa, la gran traidora con su esposo, ¿cómo se llama este esposo? Eduardo Manga, que era el que operaba el lawfare como secretario de la presidencia, chantajeaba a la gente, amenazaba, le están promocionando el Secretaría de Ley el nombre de progresismo. Progresismo no es solo ideología, son principios y valores. Y si me ponen a escoger, prefiero principios y valores que ideología. Yo prefiero a alguien conservador, leal, noble, honesto, que uno que se llame progresista traidor. 1000 veces prefiero lo primero. Entonces, más que progresismo, más que izquierda-derecha, se trata de unirnos todas las personas que les duele la patria, para sacar la patria adelante. Y como tercer punto, coincido totalmente con Alberto, nos dio una lección Argentina y sobre todo Cristina, su inmensa generosidad. Eso, yo creo que no soy la persona, por mi manera de ser, más conveniente para esa cosa, y tengo que seguir el ejemplo de Cristina. Pero creo que hay que ser muy flexible, ceder mucho, como hizo Argentina, para lograr máxima unidad, sin pasar ciertas líneas rojas. Y una de esas líneas rojas, creo que se infiere de mi segundo punto, es los traidores no podemos aceptar. O sea, esa gente que metió preso a su compañero, que tuvo 10 años como nosotros, como María Fernanda Espinosa, como el propio Moreno, y por hacer politiquería, jugaron con nuestra honra, con nuestra reputación, metieron preso a gente inocente. Eso es imperdonable. Yo creo que ubicar unos principios y para eso mejor vámonos todos a la casa. Primero. Segundo, lograr la mayor unidad, pero para ser político, para ser periodista, es fundamental ser buenas personas. Con malas personas no podemos hacer esas cosas, vamos a perder mucho más de lo que ganamos. Y por ejemplo, se presiona mucho para hacer un pacto con el movimiento indígena. Siempre vamos a trabajar por el pueblo indígena. Yo viví con los indígenas. Una de mis misiones fundamentales es tratar de sacar de la pobreza a los indígenas, ¿no? Injustamente indiscriminados durante siglos. Pero hay dirigentes indígenas que no son buenas personas, que no son honestos, que mienten, que son mala gente, que engañaron, jugaron con sus muertos, apoyaron al gobierno, le dieron una salida cuando ya había matado 11 personas, 1.300 heridos, 1.200 detenidos, y baja el precio del combustible y ya no hay problema, señor Moreno. Cuando ellos no se nancaron en la protesta, porque fueron de las bases se levantaron para protestar, la dirigencia nunca quiso esa protesta y luego tiró la tabla de salvación al gobierno. Con esa gente que juega con su propio pueblo, con esa gente que miente, que no es sincera, que tiene doble moral, que por el odio a Correa prefirió apoyar un gobierno nefasto como el de Moreno, que nos entrega el Fondo Monetario a la oligarquía para traicionar a toda América Latina. Con esa gente no podemos ir a ningún lado. Bienvenido, de derecha o de izquierda, costa, sierra, Amazonía, Galápagos, migrantes, ricos o pobres, pero manos limpias, mentes lúcidas, corazones ardientes por la patria, principios, valores, amor de patria antes que ideología. Claro que sí. Ahora supuestamente ideología. La pregunta tiene que ver con el momento histórico que vivimos. Hace pocos días se cumplieron 20 años de establecida la dolarización en el Ecuador. En los últimos días hemos visto entrevistas de todo tipo, a quienes aplauden, a quienes creen que nos salvaron el país con la dolarización. Y el día de ayer, en un programa de televisión, fue entrevistado Yamil Maguad, quien justificó de muchas maneras y dijo, entre otras cosas, que sin la dolarización y sin la firma del acuerdo de paz con el Perú, el Ecuador prácticamente era un país quebrado. La pregunta entonces, Rafael, es la siguiente: ¿hasta dónde efectivamente la dolarización, como dijo también uno de los entrevistadores ayer, salvó y permitió que flotara la economía ecuatoriana durante la Revolución Ciudadana? Y si es así, ¿cuánto fue de beneficio para el Ecuador la dolarización en estos 20 años? No sé si Maguad dijo ese disparate. Lo que me da esta pena, Maguad, porque yo creo que en el fondo no fue una mala persona, pero se dejó rodear de banqueros y tenía un problema de salud. Pero en todo caso, por si acaso no soy amigo de Maguad, siempre lo estoy defendiendo, pero ya me da a nivel humano hasta cierta
cierta pena, porque tantos años fuera de su país, no sé si su madre sigue viviendo, era una mujer muy anciana. Pero en todo caso, decir que sin la dolarización quebraba el país, ¿qué es lo que pasó en el 99? ¿Qué quiebra, padre? ¿Acaso no quebramos? Claro, los banqueros no quebraron, pero los bancos sí quebraron. Y 2 millones de personas salieron por todos los medios del país. Y la gente se suicidaba por no poder sacar sus ahorritos para atender su salud, para pagar el colegio de los niños. O ya nos olvidamos. Entonces, para esta gente, ¿qué es quiebra, Dios mío? Es increíble. Lo segundo, ¿no? Que si salvó la Revolución Ciudadana, que si la fórmula mágica para salir de los problemas de dolarización. Aquí una reflexión muy sencilla. Si fuera tan conveniente la dolarización, ¿por qué no todo el mundo? Pues todos los países del mundo debieron haber dolarizado, o al menos los países latinoamericanos, o al menos los países sudamericanos. Dígame, Orlando, Washington y Kenia, ¿qué otro país sudamericano dolarizado? O son tontos, o Colombia es un tonto, Perú es tonto, Chile es tonto, Bolivia es tonto, Paraguay es tonto, Uruguay es tonto, Argentina es tonto, Brasil es tonto, Guyana es tonto, Surinam es tonto, o tal vez pues no es una buena decisión. Y lo segundo, nosotros salimos adelante, no gracias a la dolarización, sino a pesar de la dolarización. El principal problema de un país en vía de desarrollo es el sector externo. El principal instrumento para equilibrar el sector externo se llama tipo de cambio. Eso es lo que sacrificamos. Si la dolarización no colapsó, es gracias a que llegó la Revolución Ciudadana, porque sabemos hacer las cosas. Pero acuérdese, la prima hermana de la dolarización, que por ella se adoptó por la dolarización, ya no olvidamos. Y corrígame si estoy siendo impreciso. La convertibilidad. ¿Se acuerda o no se acuerda, Orlando? Washington, Vicente. Que adoptamos la dolarización, por ejemplo, la convertibilidad argentina, menos grave que la dolarización. E hizo estallar a Argentina en el 2001. A eso íbamos en el 2006. Con la Revolución Ciudadana, protegiendo el sector externo, poniendo adecuados aranceles, encareciendo la Nutella importada, logramos conservar, mantener la dolarización, ¿no? Y tratamos de sacarle el máximo provecho a las pocas cosas buenas que tiene, por ejemplo, transparenta cuentas, por ejemplo, sin lugar a dudas, controla inflación, pero teniendo mucho cuidado con los graves riesgos que presenta, como por ejemplo, grandes desequilibrios en el sector externo. Entonces, no se ha entendido nada. El que habla de esta cosa, créanme, no sabe de economía. Si eliminar la moneda nacional fuera tan buena idea, ¿por qué el resto de América Latina no la eliminó? Salvo El Salvador y Panamá, que nació con dólar. Ah, pero Europa sí la eliminó. Error. Europa tiene una moneda común, no es que tiene una moneda extranjera. El Banco Central Europeo al menos sabe dónde queda Grecia, cuál es la capital, Atenas. Pregunten pues en la Fed de Reserva dónde queda Quito, le voy a decir en África, ¿no? Una cosa es tener una moneda común y otra cosa es adoptar una moneda extranjera. Si fuera tan buena idea la dolarización, planteese todo tan sencillo. ¿Por qué el resto de América Latina no ha dolarizado? Que no es una buena idea la dolarización, nos están engañando, nos están llevando a la debacle, porque están haciendo una política totalmente contradictoria de un sistema dolarizado, y es gracias a la Revolución Ciudadana que se pudo mantener la dolarización, y no solo eso, que tratamos de potenciar sus pocos aspectos positivos y logramos evitar sus muchos aspectos negativos. Expresidente Correa, el magistrado Iván León, mediante sorteo, fue designado como juez ponente en el caso Sobornos 2012-2016. León dirigirá así las audiencias del juicio en el que usted está involucrado. Junto a él, los jueces Marco Rodríguez y Iván Saquicela conforman este tribunal. Hoy, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha señalado en medios de comunicación que existe independencia de funciones y que se garantiza la total independencia de justicia. ¿Cómo toma usted o qué le parece a usted la conformación de este tribunal y que lo presida Iván León? No conozco a ninguno de los tres jueces. Bueno, de tantas calumnias, Correa maneja la justicia. No conocía a ningún juez de la Corte Nacional, excepto el doctor, se me fue el nombre con todo respeto, así un querido amigo, no más que amigo, íntimo, respetado, doctor Carlos era Lojano, el anterior presidente, que lo conocía por cuestiones protocolarias. De ahí no conozco a la actual, no sé si sigue a la señora Paulina Aguirre, me parece que se llama, no la conozco. Y que digan los jueces si me conocen, si son amigos, ¿no? Si alguna vez ha hablado por teléfono conmigo, no conozco a ningún juez de la Corte Nacional. Hasta donde recuerdo no conozco, no sé quiénes son, probablemente me equivoque, por ahí a las finales con algunos me he encontrado, pero no conozco a ningún juez de la Corte Provincial de Pichincha. ¿Pero qué le lleva al pueblo ecuatoriano? Que nosotros manejábamos todas las cortes y habíamos puesto los jueces a ver. Pregunten los jueces, ¿a quién se le regaló el cargo? Si ganaron el cargo por concurso de merecimiento. Los que se han apoderado de la justicia son ellos. Es la psicología proyectiva, ¿no? Acusan a los otros de lo que ellos practican.
Nosotros éramos los autoritarios y ellos los gobiernos del diálogo. En un día votaron más bombas lacrimógenas que en el gobierno nuestro, ¿no? Nosotros éramos los que censurábamos la prensa y ellos los que respetan la libertad de prensa. Bueno, Pichincha Universal sabe muy bien lo que en realidad pasa, ¿verdad? Cómo lo han censurado, cómo lo han perseguido, y muchos otros medios, como el Cuadro Inmediato, Telesur, Russia Today, medios internacionales, medios digitales, etc. Entonces, a esta gente hay que entender exactamente lo contrario de lo que dice. Cuando Romo dice que hay independencia de la justicia, entienda que es exactamente lo contrario, no que hay gente que miente como respira. Entonces no conozco al juez León, no tengo ningún criterio sobre él, no conozco al otro juez, ¿cómo se llama? Rodríguez, creo que es, ¿no? Marco Rodríguez. Y el otro juez, no los conozco. Espero que actúen como jueces. Y si actúan como jueces, quiero ver pues cómo aceptan, cómo van a condenar en un juicio donde no hay cohecho, no hay soborno, no hay nada. ¿Cómo se va a probar un cohecho que no ha existido? Esperemos a ver. El tiempo lamentablemente se nos está agotando. No puedo dejar de preguntarle su opinión sobre... El doctor Carlos Ramírez, y perdóneme, Carlos Ramírez medio fuera del país, pero porque es una persona muy respetable, yo lo estimo mucho. Pregúntenle, nunca hemos sido cercanos, claro, creo, lo aprecio, era el presidente de la Corte en su tiempo, él llegó por sus propios méritos, y de ahí no conocía a nadie, y él creo que ya salió hace 2 años el doctor Ramírez. Economista, le decía que no puedo dejar de preguntarle su opinión. No, se me olvidó otra cosa, pero que te interrumpa. Bueno, siga, economista. Ha reemplazado inconstitucionalmente 60% de los jueces de la Corte Nacional. Por eso se requiere una asamblea constituyente, o que el pueblo ecuatoriano nos premie con una amplia mayoría en la asamblea, para poder rectificar todo eso. Y no nos dominarán durante décadas. Pese a que ganen las elecciones, seguirán ellos teniendo el poder real para explotar a nuestra gente. Sí, quería preguntarle su opinión sobre la situación política y militar a nivel internacional. Este conflicto que se produce en el Medio Oriente, este conflicto que se produce entre Estados Unidos e Irán, que ciertamente ha provocado una escalada de tensión a nivel de todo el mundo. ¿Qué opinión le merece, economista? Mire, yo he vivido en Estados Unidos y quiero mucho al pueblo norteamericano, el pueblo estadounidense más exactamente. Pero tienen un problema, algunos estadounidenses. Piensan que el mundo empieza y termina en Estados Unidos. Y eso es peor en gente estilo Trump, donde para ellos la vida es un estado de pérdidas y ganancias, ¿no? Y no de buscar la felicidad, la justicia, la dignidad de todos los seres humanos. No les importa el resto del mundo, a menos a Trump. Esto lo hace porque siempre, con el nacionalismo que tienen los estadounidenses, ante una campaña electoral es bueno bombardear un paisito por ahí para recuperar apoyo. Pero están jugando con fuego. ¿Entiende el pueblo ecuatoriano lo que hizo Estados Unidos? Matar a un general, no de una guerrilla, de un ejército regular, de un país soberano, no en una zona de combate, en un aeropuerto internacional, y no en una batalla, cruce de balas, no, un atentado. Eso se llama aquí, en Estados Unidos, en China, en la Conchinchina y hasta en Marte, se llama asesinato. Y resulta que muchos consideraban al general la segunda persona más importante de Irán y probablemente era el futuro presidente de Irán. Entonces esto es gravísimo, están jugando con fuego. Qué lástima lo que le ha pasado a Irán. La atención de esa gente de un ataque de Estados Unidos, confundieron un avión ucraniano con un misil y lo derribaron, una tragedia. Pero indirectamente también eso es responsabilidad de Trump, porque la tensión que ha metido, ¿no? O sea, que esa gente en qué estado se encontrará. Por supuesto también habrá que determinar los responsables en Irán, es una tragedia que luta al mundo entero. Pero que no hubiera pasado si no se hubiera comenzado con esta escalada de violencia, con el asesinato a mansalva, un acto de guerra, un acto legítimo, ¿no? De defensa propia, nada, contra todo el derecho internacional, el asesinato, el crimen atroz de ese general iraní. Una pregunta final, a propósito de un editorial escrito en Cuatro Pelagatos, se le menciona a Rafael Correa como entrevistador de Russia Today como un agente de Putin. ¿Hasta dónde efectivamente Rafael Correa sirve a Putin? Es un agente soviético prácticamente. Mira, no voy a dar publicidad aquí, no la merece, nadie lee Cuatro Pelagatos, ni los Cuatro Pelagatos, que son 3, ni contestemos tanta tontería aquí, nadie lo lee. Bueno, muchas gracias. Economista, gracias. Son las 8:59. Gracias nuevamente por haber atendido esta entrevista en Pichincha Universal. Muy buenos días. Un fuerte abrazo y ánimo, vamos a recuperar la patria, pero para eso debemos unirnos todas las personas de buena voluntad. Un abrazo a Pichincha y a la patria entera. Feliz año un poco atrasado. De igual manera, concluimos entonces este diálogo con el economista Rafael Correa, expresidente de la República, y con esto también la primera emisión
de Punto Noticias. Así es, y antes de despedirnos les damos a conocer los resultados de la encuesta, de la pregunta que formulamos a nuestros amigos oyentes y quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales. ¿Cree que existe persecución política contra el expresidente Rafael Correa? El 82% se ha pronunciado porque sí existe y un 18% porque no existe. Son los resultados de esta pequeña encuesta que hemos realizado hoy a nuestros amigos oyentes y también a nuestros seguidores en nuestras redes sociales. 8 de la mañana con 59 minutos, tiempo de despedirnos. Gracias, te estoy vital. Bueno, hasta mañana, amigos. Feliz día.